El Gordo Sánchez. El Gordo Sánchez. Un personaje tan lleno de misterio como tan misterioso fue el giro tan radical que en un momento tomó su vida. Era un personaje de mi pueblo. Tenía una pequeña panadería, así que tenía una pequeña soltura económica que le permitía hacer todo lo que quisiera. Hacer como holgar cuando quería y militar su política. Lo hacía boca a boca con chicos y grandes con los que entablaba interminables discusiones, porque él era el único comunista del pueblo. Él era un comunista de los antiguos dogmáticos y orgánicos amantes del mundo soviético. Tal es así que tenía 2 perros con nombres rusos. Uno se llamaba Lenin y el otro Vladimir. Y nos leía historias de la Revolución Rusa, del Octubre, y se emocionaba hasta las lágrimas por los hechos heroicos del pueblo soviético. Pero además, había en él un chico grande como para jugar con nosotros al fútbol, ir al monte a cazar, bajar como a tíes, ir a pescar al río, pero también tenía un lado que no nos gustaba mucho. Por ejemplo, cuando nos subía en el bote que tenía amarrado en los sauces del río y nos metía al medio y en lo más hondo, muerto de risa, nos tiraba al agua. Viendo cómo luchábamos para llegar nadando a la orilla, porque, eso sí, tenía unas risotadas que contagiaban, aunque a veces no entendíamos el motivo de su risa para nosotros. En cierto modo, era un chico más. Él iba camino a ser un viejo, gordo, risueño, hinchabolas y comunista. ¿Qué cosa más allá de toda comprensión humana haría cambiar de un espíritu diverso, jocoso, idealista, jaranero, en el hombre que se transformó de un día para el otro y para siempre, como se le ocurrió al Gordo Sánchez? Pasaré a narrar los acontecimientos tan extraños como reales y tristes de lo sucedido en esos días. Los bosques de la costa del río Yi son casi impenetrables. Es una espesura enmarañada de árboles nativos, espinillos, uña de gato, cinamoyes, talas y muchos más. Esos montes eran nuestro coto de caza de palomas y recolección de frutas silvestres. Aquel día, como siempre, el Gordo Sánchez se nos unió y salió cargando una escopeta, cosa que nunca hacía en esos bosques, porque ahí hay que andar casi siempre agachados. Pero al ser bajos, nos facilitaba en la época de crías recolectar pichonada gorda. Esas vivencias de nuestros días los recogió de sus versos José Carabajal, el sabalero, que decía: cazando, cazando el pichonero va, piecitos descalzos por el espinal, su bolsa vacía quisiera llenar, aún queda un buen trecho para caminar. Ese día nos internamos alentados por el Gordo muy dentro del bosque a lugares que no habíamos llegado nunca. De pronto, brotó frente a nuestros ojos un sitio espejado y un ranchito de adobe semi-derruido. Mientras los demás se desparramaban hurgando por los alrededores, yo quedé con esa tristeza que me sigue hasta hoy cuando veo una tapera abandonada y un caminito de yuyos. Me ensombrezco y pienso en quién habrá vivido allí. Pienso en risas de chicos y en mundos rotos. Vaya a saber por qué, puedo casi hasta sentir presencias y oleadas de sensaciones, de alegrías y penas a la vez. De pronto, algo me sacó de mis pensamientos. El milagro de una higuera de higos negros. La fruta que me sacó del hambre 1000 veces llena de higos. Si hay una fruta en la que Dios se regocijó, debe haber sido la higuera. Por algo hasta Jesús buscó sus frutos. Me disponía a trepar cuando sentí el disparo de una escopeta. Corrí presuroso hacia donde venía el disturbio y las risotadas del Gordo Sánchez. Y para mi sorpresa, había una cruz de palos, y el Gordo, sin atender al clamor de los chicos que le rogaban que no lo hiciera, disparaba contra ella haciéndola crujir lúgubremente. Así que rió y siguió disparando contra aquella cruz hasta que se quedó, para alivio nuestro, sin cartuchos. Nuestro regreso no fue alegre. Solamente el Gordo era feliz. Nosotros, criados en un país donde hubieron tantas luchas fratricidas, acostumbrados a encontrar en muchas partes cruces solitarias, nos habían enseñado a respetar esos testimonios en tiempos idos. Los versos recogen esa época donde un caudillo levantaba el poncho. Ahí estaba él, apeligrando el cuero. Al otro día no lo vimos al Gordo y tampoco durante los días siguientes. No nos extrañó, pues sabía desaparecer varios días en los que viajaba a Montevideo y volvía cargado de libros y diarios del Partido Comunista. Hasta que un día vimos la cortina de la panadería levantada,
Aquello nos alegró y corrimos a ver qué novedades traía, como siempre, de la capital, pues para nosotros era como si volviera de otro mundo que no conocíamos. Cuando entramos bullangueramente, el gordo estaba de espaldas arreglando algún estante y casi no nos notó. Pero cuando se giró alertado por nuestro bullicio, nos paralizamos. Vimos su cara y nos horrorizamos. Se veía hinchada y amoretonada de golpes, rasguños que se veían muy dolorosos. Nos miró de soslayo y luego agregó quedadamente: «Siéntense, chicos, ahora les doy pan y les hago un té». Agradecimos y nos sentamos, pero para nosotros todo pasaba a un segundo plano ante la tragedia del gordo, y lo acribillábamos a preguntas después de que nos sirvió el té y el pan. Le preguntábamos si había ido a la asistencia, y mirándonos tristemente dijo: «¿Y qué iba a decir?». Y a continuación, algo que nos partió el alma y que jamás nos hubiéramos imaginado: ver al gordo tomándose su regordeta cara con las manos y sollozando como un chico. El silencio fue largo y triste. Luego fue el gordo quien rompió el silencio. Solo él podía hacerlo, pues nosotros estábamos mudos de estupefacción. Aún con lágrimas en los ojos, nos refirió: «Solo a ustedes puedo contarles lo que me pasó, pues en cierta forma ustedes saben la mitad de la historia». Cuando le preguntamos de qué hablaba, nos dijo: «¿Se acuerdan el día que fuimos al monte y yo baleé aquella crucecita?». Volvió a tomarse la cara con sus manos y a sollozar, y después de continuó: «Esa noche mientras dormía, alguien me quitó frazadas y la cama se elevó del suelo. Me tiré al piso y en ese momento algo, no sé qué, me levantó como una pluma y me azotó contra el piso. Después comencé a recibir golpes y rasguños de forma brutal, y cuando yo intentaba tirar golpes, solamente encontraba el aire. Ahí no había nada, no había nadie, solamente lo que me golpeaba». Así como empezó todo, terminó para alivio mío, pues pensé que me mataban a golpes. Me desvanecí unos momentos y cuando me recuperé me arrastré hasta el baño. Me curé como pude y desde entonces me mantuve encerrado hasta hoy. Después de un tiempo nos dijo: «Bueno, chicos, ahora váyanse que quiero estar solo». Salimos azorados, con 1000 cosas para discernir, pero lo que más nos había golpeado era ver al gordo tan doloridamente y tan apocado. El costado sobrenatural y misterioso de las cosas era algo normal para nosotros. Convivíamos con el miedo de la noche, la oscuridad. Nosotros dábamos por sentado un mundo de cuasi realismo mágico por las noches. Iba caminando y de pronto un barril cruzaba rodando la calle abajo, incluso así se llamaba el barrio de los barriles. O el gato que una noche alzaron mis hermanos y a poco de andar les habló con una voz de ultratumba. Y el más espeluznante de todos para nosotros era el cuerudo que aparecía de noche, donde empezaba el bosque, todo cubierto de cuero. La cuestión fue que allí no terminaban las sorpresas. Al domingo siguiente estábamos organizando un picadito y vimos a un señor de traje y anteojos negros al que no reconocimos de inmediato. Y para sorpresa nuestra, era el gordo Sánchez. Apenas nos saludó y siguió presuroso. ¿A dónde iría? Decidimos seguirlo de lejos y no podíamos creer cuando lo vimos entrar a la misa del domingo. El que decía que la religión era el opio de los pueblos, desde ese día no faltó nunca más a misa y concurriría frecuentemente a la iglesia. No podré olvidar el día de la fiesta de Ramos, de la iglesia, en el que nosotros recogíamos flores de cala en las canteras y ramos de olivos en el monte y los dábamos a los fieles que nos daban algunas moneditas. Recuerdo ese día con precisión, pues el gordo se me arrimó, me dio unas moneditas, recogió unas flores, un ramito de olivos y me miró. Pero ya no era la mirada del gordo Sánchez que yo había conocido. Y nunca más lo fue. Así fue como el Partido Comunista perdió un adepto y la iglesia ganó un fiel. Cazando, cazando el pichonero va, piecitos descalzos por el espinal, su bolsa vacía quisiera llenar, aún queda un buen trecho para caminar, para caminar.